Buenas tardes, hoy les presentaremos un video acerca del tema de la desintegración de la URSS. Somos el equipo número 5 del grupo 456 y nuestro equipo está conformado por López Ramos Daniel, Palmas Galván Mauro Fernando, Ramírez Jiménez Daira María, Ramírez Romero Sofía Regina y Robles Damián Mariana. Y en este video vamos a tratar diferentes puntos. Comenzamos por el primero, el cual es ¿cuál fue el origen de la URSS y por qué surgió? Primero que nada, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la URSS, nació el 30 de diciembre de 1922. Se formaron después de la Revolución de Octubre de 1917 y su creación trajo una época de prosperidad en la cuestión económica y pues un nuevo modelo también para la sociedad. Continuando con la URSS, esta estaba pues conformada por 4 repúblicas socialistas, las cuales eran Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Pero bueno, en el momento que surgió la idea de esta unión, los países tuvieron que aprobar un tratado de creación y una declaración de creación. Esto fue firmado por los líderes actuales en ese momento, el 30 de diciembre de 1922. Ahora hablaré un poquito del origen de la URSS. Se podría decir que la URSS surge por la Revolución de Octubre, que pasó en 1917. Esta Revolución de Octubre fue liderada por Vladimir Lenin, el cual derrocó el régimen del zar Nicolás II, quien tuvo que abdicar y se instaló un gobierno provisional. Poco después de que esto sucediera, ya en 1922, se constituye por fin la URSS, pero realmente no es reconocida. Se empieza a reconocer en 1924, oficialmente por potencias como Gran Bretaña, Francia e Italia. Y bueno, ahora siguiendo con el tema, ¿cómo era la URSS? Como ya mencioné antes, la URSS al formarse solo tenía 4 repúblicas socialistas soviéticas. Y pues estas se habían formado directamente tras la Revolución de Octubre. Pero con el paso de años siguió creciendo hasta tener 15 repúblicas, que esto llegó a ser en 1940. En cuestión de su gobierno, pues tenían un comité central ejecutivo y un consejo de comisarios de la gente. En cuestión de la elección de los miembros del gobierno, estos eran elegidos por consejos locales y estos se reportaban ante el Congreso. Cuestión de su territorio, este se extendía entre el oriente de Europa y la porción septentrional de Asia. Por otro lado, la Unión Soviética contó con más de 150 etnias y una población total de 293 millones de habitantes. Esto hasta 1991, siendo únicamente superada por China e India. Ahora hablaré un poco sobre la prosperidad de la URSS. Realmente desde que comenzó la URSS, la Unión Soviética, tuvo un objetivo. Este objetivo era reestructurar la economía y la política. Esto era para mejorar las condiciones sociales de la población. Ahora pasaremos a su trascendencia y el legado socialista que dejó la URSS. En el primer estado se trató de construir una sociedad socialista. Esta estaba basada en ideales de libertad e igualdad. Esto claramente formó una gran diferencia en cuestión con los otros países por la manera que estos se manejaban, ya que ellos tenían sistemas feudales, esclavistas y capitalistas. El impulso de esta sociedad socialista tuvo trascendencia internacional, pues inspiró diferentes revoluciones en diferentes partes del mundo, tales como la Revolución Cubana y la Sandinista en Nicaragua. A continuación explicaré las causas de la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante los finales de la década de 1980 y los inicios de 1990, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas perdería casi toda su hegemonía global. Esto gracias a una serie de acontecimientos los cuales ayudarían a que la Unión Soviética perdiera su influencia militar, política, social en el mundo. Uno de estos acontecimientos fue la caída del muro de Berlín. Este sucedió el 9 de noviembre de 1989. El muro que dividía a la Alemania socialista, la República Democrática de Alemania, con capital
en Berlín y la Alemania capitalista, la República Federal de Alemania, con capital en Bonn, cayó. Este acontecimiento fue motivado por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría. Mientras más gente pasaba por Hungría al lado capitalista, el muro de Berlín demostraba ser inservible. Esto demostró que la influencia soviética ya no era la misma desde hace 4 décadas, ya que este muro representaba un símbolo de represión contra el pueblo alemán. Una de las consecuencias de este acontecimiento fue la reunificación de Alemania y Europa, ya que el telón de acero, así conocido, dividía socialmente, económicamente y políticamente a Europa. Otro acontecimiento fue la invasión fallida de Afganistán. Este fue un conflicto bélico que duró de 1979 a 1992. Fue considerado una guerra civil entre la República Democrática de Afganistán, respaldada por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, contra los guerrilleros muyahidines, considerados como musulmanes extremistas. Los soviéticos intervinieron en esta guerra civil para mantener su influencia en Asia Central. Esta guerra terminó con la orden de Mikhail Gorbachev de retirada de las tropas soviéticas de suelo afgano, dejando como victoriosos al lado insurgente. Este acontecimiento remarcó que el ejército ruso ya no era el mismo de antes y que no podía encargarse de amenazas. Y el último y más importante acontecimiento que remarcó y que aceleró la caída de la Unión Soviética fue la perestroika o glasnost. Este fue un cambio de tipo en la producción económica de la Unión Soviética, llevada a cabo por el último mandatario soviético, Mikhail Gorbachev. La función principal era modernizar el Estado soviético mediante una serie de reformas semejantes a una sociedad occidental, caracterizadas por tener una economía centrada en el libre comercio. Otro intento de modernizar el Estado soviético fue el intento del cambio en la política, ya que desde hace 4 décadas la Unión Soviética tenía un unipartidismo brutal. Y con este cambio, con esta perestroika, se intentó cambiar a una democracia. Estos intentos, estas reformas no se dieron a la luz y como consecuencia el pueblo soviético tuvo que aguantar devastadoras condiciones de vida. Estas 3 fueron las principales causas de la desintegración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hola, mi nombre es Mauro Fernando Palmas Galván y el día de hoy les hablaré de los personajes que influyeron tanto en la inauguración como en la separación de la URSS, o bien, también conocida por sus siglas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y pues como podrán notar, en la parte superior hay 3 personajes y estos fueron los que encontré y que fueron más influyentes para que se fundara la URSS. Voy a comenzar con el primero. El primero fue Vladimir Lenin. Fue el primer líder marxista. Fundó el Partido Comunista Ruso, dirigió la Revolución Bolchevique y fue el arquitecto del Estado soviético. Continuamos con Joseph Stalin. Fue un dirigente soviético que gobernó férreamente la URSS desde 1929. También se caracterizó por ser una persona que represaba a su pueblo de una manera muy sanguinaria. Y además, él realizaba el cobro de grandes impuestos, claramente a su pueblo. Continuando con el tercero, es Nikita Khrushchev. Igualmente, fue un dirigente de la URSS, y él participó en la revolución bolchevique igualmente, y luchó en el Ejército Rojo durante la Guerra Civil. Y bueno, antes de mencionar los 2 personajes que quedan, les voy a dar un contexto de por qué influyeron o qué hicieron para que cayera la URSS. Y pues bueno, fue que en 1991 se desboronó la Unión Soviética.
y marcó el fin de una época. En cuestión de meses, la otra superpotencia se disolvió sin que nadie hubiese prevenido. Y bueno, el secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, había intentado reformar el régimen desde 1985, poniendo en marcha unos cambios políticos que chocaron contra la vieja guardia. Las resistencias de la línea dura del partido estallaron en agosto de 1991, cuando un grupo de golpistas intentó derrocar a Gorbachev y tomar el poder para evitar la descomposición del país, supuestamente. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de estos personajes. Como mencionamos anteriormente, Mikhail Gorbachev fue un personaje que pues sí influyó en la separación de la URSS y como lo había mencionado, intentó reformar el régimen y pues trató de poner en marcha estos cambios políticos, pero este tipo de cambio chocó contra la vieja guardia que tenía otro tipo de régimen político. Y bueno, el último personaje es Boris Yeltsin. Él fue un jefe del Partido Comunista en Moscú. Él influyó en la separación de la URSS, recortando los privilegios de los miembros del partido de Moscú. Por mi parte, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Desintegración de la URSS. La desintegración de la URSS se considera como el rompimiento de las estructuras políticas federales y su gobierno central. Se considera que su proceso de disolución se aceleró después del intento de golpe de Estado en contra de Mikhail Gorbachev. Pero bueno, la noche del 8 de diciembre de 1991, en la Reserva Natural de Belavejha, en Bielorrusia, se reunieron los máximos dirigentes de las repúblicas, quienes son el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, el presidente de Ucrania, Leonid Kovrachov, y el de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, y deciden quitar al gobierno central de la Unión Soviética, firmando el Tratado de Belavejha, el cual declara la disolución oficial de la URSS, poniendo fin a la vigencia del Tratado de Creación de la Unión y el establecimiento en su lugar de la Comunidad de Estados Independientes. La firma de este tratado se le fue informada por teléfono al presidente encargado en esos momentos de la Unión Soviética, que era Mikhail Gorbachev, por Stanislav Shushkevich. Pero, ¿qué es la Comunidad de Estados Independientes o el SEI? Es una organización supranacional compuesta por 10 de las 15 exrepúblicas soviéticas, salvo los 3 estados bálticos que son Estonia, Letonia y Lituania, dándole fin a la vigencia del Tratado de Creación de la URSS y firmando el Tratado de Belavejha, dando lugar a la formación de la Comunidad de Estados Independientes, actualmente miembros de la Unión Europea. Y pues básicamente esta fue la causa de la formación de los nuevos 15 estados independientes y para que pudieran mantener su colaboración con el país. Volviendo a la firma del Tratado de Belavejha, siempre hubieron dudas sobre si realmente los líderes podían disolver la Unión Soviética. Sin embargo, la constitución de esta unión decía que podían separarse libremente, así que el 12 de diciembre de 1991 se confirmaron los acuerdos y se eliminó el Tratado de Creación de la URSS de 1922. Y días después, el 25 de diciembre de 1991, el líder soviético Mikhail Gorbachev reconoció a través de su discurso la disolución de la Unión y dejó su puesto como presidente para entregarle el poder a Boris Yeltsin, presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, o sea, la RSFS. Y un día después, o sea, el 26 de diciembre de 1991, el Soviet Supremo de la URSS reconoce también su desintegración, lo que marca la extinción total de la Unión Soviética. La desintegración de la Unión está obviamente relacionada con todo lo sucedido durante o en la Guerra Fría, principalmente porque con el fin de este Estado socialista, que de hecho fue el más grande del mundo, se marca el fin también de la Guerra Fría. Y bueno,
En sí, la Unión Soviética era una superpotencia de bloque socialista que se derrumbó económica y territorialmente por las reformas perestroika, que fueron hechas por Gorbachev y que consistía básicamente en pasar de ser una economía planificada socialista a una economía de mercado libre, así como en China, y pues por obvias razones la parte conservadora del Partido Comunista se oponía. Sin embargo, por el rápido intento de transición provocó que el país se paralizara e hizo que la inflación se disparara y hubiera un gran aumento en la pobreza, provocando su ya próxima caída. Como hemos visto a lo largo del video, la desintegración de la URSS fue un hecho que trajo mucha controversia, así que veremos algunas de sus consecuencias. La separación de los países satélites de la URSS no fueron todas las consecuencias de este acontecimiento político. Trajo consigo importantes cambios en la estructura del orden internacional del mundo. Sin lugar a dudas, los Estados Unidos de América fueron los más beneficiados tras la desintegración de la URSS. La causa es evidente. Era su gran rival económico y político durante la Guerra Fría. Suponía la victoria definitiva del capitalismo como forma económica imperante y la forma de ser política que lideraba la URSS. La desaparición de este gran bloque dejó ya abiertos muchos de los problemas a los que aún hoy nos seguimos enfrentando. Entre ellos, problemas religiosos, ideológicos y políticos que no quedaron zanjados tras la desaparición del mundo soviético. Así, gran parte de la élite social comunista de la URSS lo siguió siendo una vez desaparecida esta, adaptándose al nuevo panorama internacional sociopolítico. Asimismo, golpeó a algunos de los estados que más dependían de ella. Entre 1991 y 1993, Cuba entró en el llamado Periodo Especial. Su PIB se encontraba en un 36% y el gobierno cubano, que de la URSS recibía desde combustible hasta tractores y máquinas agrícolas, hubo de introducir el racionamiento y restricciones al uso de la gasolina. En el caso de Corea del Norte, se calcula que la economía se contrajo un 25% durante toda la década de los 90, como consecuencia de la desaparición de la URSS, que abastecía a la industria y agrícola del país. Tras la disolución del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, Vietnam se vio obligada a devaluar su divisa para aumentar las exportaciones y liberalizar el comercio siguiendo un modelo similar al chino. El resto de las economías socialistas y del tercer mundo que dependían de ella capitularon una tras otra y se integraron en el sistema mundo capitalista, alternando el equilibrio entre trabajo y capital en un proceso que la desorganización política. Los habitantes de la ya extinta URSS atravesaron por una fuerte crisis económica aún más grave que la de 1929. Rápidamente se extendió a casi todos los países. Si esta ya había sido una fuerte crisis económica, la que atravesaron después de la desintegración fue aún peor. Las nuevas medidas económicas y la inseguridad en el futuro que generaban provocaron el caos en el sistema productivo. El Producto Nacional Bruto, que había crecido en los años 80 entre el 4,3% y 2%, pasó en 1990 a ser negativo, menos 2,5%. La exportación de petróleo cayó de 200.000 en 1980 a 150 millones en 1990 y a 90 en 1991. La perestroika estaba provocando una perturbación general de la economía, cuyos efectos inmediatos fueron la caída alarmante de la producción y la desorganización de los circuitos comerciales. Al fuerte deterioro de la calidad de vida se unió también el colapso de los servicios públicos. Y así es como llegamos a la conclusión. Como hemos visto a lo largo del video, este es un hecho histórico que trajo muchas adversidades y sin duda es algo que hasta el día de hoy sigue siendo un tema del que hablar y que sigue teniendo influencia en varios sectores. Al final, una de las superpotencias del siglo XX se desintegró y con ella terminó toda una era. El impacto de la caída de la URSS es tal que muchas de las cosas que ocurren actualmente en el mundo están vinculadas con este hecho histórico. Con esto damos por concluido este tema. Ojalá les haya interesado e investiguen más sobre este interesante suceso. Sería todo por nuestra parte y gracias por ver el video. Hasta luego.